Hola, gente que hacen bueno, los vídeos pasados fueron muy bien apoyados pero hay más visitas que likes así que pido que los que ven los vídeos se suscriban por favor quiero llegar a 1000 subs es mi meta así que me gustaría que todos se suscriban y denle like al vídeo y dejen su historia en los comentarios ok bueno sin nada más que decir comencemos. Ay perdón si es bastante larga. Padre con derecho a intentar extorsionar y ahorcar a mi mamá. Termina con el labio reventado y un brazo roto. Esta es mi primera historia, yo no intervine en los hechos o bueno, pero estuve presente en el juicio. Contexto. Todo esto es contado de segunda mano. Mi mamá es profesora de primaria en un colegio de niñas y le ha tocado lidiar con personas con derechos y más recientemente con un profe barra mendigo exigente. Esta historia sucedió hace 2 años cuando estaba por ir a la universidad en otra y no pude ir a verla como solía hacerlo, a veces la ayudaba a llevar a casa sus materiales de trabajo. El colegio en el que trabajaba entonces se encontraba en una plaza de zona céntrica de mi ciudad, para los que no son de Perú, por lo general en esa plaza hay una estación de policía aka comisaría. Este era el último año de mi mamá como profesora porque, para pagarme la universidad, había aceptado ser directora del colegio y así tener un aumento. Pocas personas sabían de su ascenso. Vamos a la historia. Personajes. M. Mamá. P. Papá y una persona jodidamente sobreprotectora. PNP. Policía. S. Amiga de mi mamá. N. Niña buena. ND. Niña con derecho. PD. Padre con derecho. Bueno, mi mamá estaba en su descanso porque sus alumnas habían ido a la clase de educación física cuando llega N que estaba en buzo aún en vez del uniforme deportivo y mi mamá le preguntó qué pasaba, por qué vino acá. N. La profesora de física me dijo que no podía participar en clase porque no llevo el uniforme deportivo. Mi mamá no es tan fanática de excluir a las personas por cosas insignificantes, pero no quería meterse en una discusión con la profesora, ella era muy estricta, así que decidió prestarle un uniforme deportivo extra que dejaron sus exalumnas del año pasado. M. Toma, esto te servirá. Puedes cambiarte acá, nadie te verá. Mi mamá cometió el error de dejar la puerta entreabierta. No debería preocuparle porque en el piso en el que estaba solo se encontraba el departamento de cómputo, y no tenían clase ese día, y su aula que estaba vacía. Con lo que no contó es que ND había subido para burlarse de N porque la sacaron de la clase y ella vio a N cambiarse mientras mi mamá le decía a N que le avise si le queda o no el uniforme para darle otro. Avance de 2HRS. Las clases en su colegio acababan a las 6 p.m. y los padres fueron a recoger a las niñas. Mi mamá por lo general atiende a los padres a la salida y se queda hasta 2 horas más en el colegio para poder atender a la mayor cantidad de padres y de paso, esperar a mi papá para ir a casa. Cuando ya había atendido a todos los padres que fueron en la primera hora, mi mamá empezó a empacar relajadamente sus cosas. Ese había subido para invitar a mi mamá a comer y ella acepta. Mientras hablaban, llega PD que abre bruscamente la puerta y empieza a gritar. PD. Quiero hablar con usted. Abusadora degenerada. S. Señor, cálmese. Respete un poco más a los profesores. PD. Cállese. Usted la encubre. En este punto mi mamá empezó a grabar el audio. M. Señor, ¿puedo saber qué está pasando? ¿Usted no es el padre de ND? Primero, le pido que baje el tono y que hablemos como personas. Estoy preocupada por su hija. No entrega las tareas y su coordinadora se queja de la conducta de la niña, su coordinadora era N. Necesita reforzamiento y usted casi nunca aparece en las reuniones. PD. ¿También quieres abusar de mi hija? Te demandaré, perra. No mereces ser profesora. S. Señor, explíquenos qué pasa por favor. PD. Esta degenerada abusó sexualmente de una alumna. Mi hija lo vio y no quiero que una perra le enseñe. Seguro por eso sus notas son bajas. S. Señor, le recomiendo que modere su lenguaje. Iré a la dirección para llamar a la directora para aclarar el asunto. PD. Traiga a la Demuna. Una institución para la protección de niños en mi país. S se retira pensando que mi mamá podrá lidiar con la situación antes que llegue con la directora. Cuando mi mamá se queda sola con el padre, la niña también entra a ver a su padre. ND. Usted abusa de N. Maldita vieja. M. ¿Por qué crees eso? ¿Tienes pruebas? PD. Mi hija no es una mentirosa. M. Señor, si sigue así, no llegaremos a nada. Retírese del aula, por favor. Venga en otro momento que tenemos que hablar sobre el rendimiento de su hija. PD. Usted la quiere jalar porque sabe que no puede abusar de ella.
La aprobará o llevaré este caso a tribunales y periódicos. Mi primo es un fiscal. ND. Sí, no es justo que tenga notas bajas. M. Señor, no intente extorsionarme y ND, nunca presentas tareas y molestas a tu compañera. Hasta a niños de otros grados. PD. Eso no es cierto, perra mentirosa. En este momento el señor estaba enojado y empezó a acercarse a mi mamá mientras hacía unos puños en su brazo. PD. Esto le pasa por mentir. PD intentó golpear a mi madre, pero ella lo esquiva. ND se une a intentar golpear y le araña en el brazo. Mi papá había llegado a ver a mi mamá entonces y cuando se encuentra con ese le pregunta por qué está en dirección, ese no solía quedarse tarde, y ella le cuenta lo que sucedió. Mi papá decide ir a ver lo que pasa hasta que escucha a mi mamá gritar. Mi papá aceleró la subida a las escaleras preocupado. Cuando llegó vio a ND pateando a mi mamá y a PD golpeándole en los brazos, mi mamá estaba en el suelo porque se había caído, y con una mano intentando ahorcarla. Mi papá rápidamente corrió a la zona y empujó a PD de mi mamá y luego hizo lo mismo con ND. P. ¿Qué carajos crees que le haces a mi esposa? ¿Eres acaso tan cobarde que atacas a una persona indefensa? PD intenta abalanzarse contra mi papá pero él lo detiene. Luego empieza de golpear a PD primero en el pecho y luego en la boca cuando ve las heridas de mi mamá y que sí había logrado ahorcarla. Le sacó un diente y no se contuvo, giró tan fuertemente el brazo que gritó muy fuerte. Los gritos de mis padres y de PD asustaron a todos y como estábamos al lado de la comisaría, la policía vino. Cuando llega ese, la directora y el policía encuentran a mi papá golpeando la cara de PD contra el escritorio de mi mamá. El policía empuja a mi padre y trata de esposarlo. Pero mi mamá y ese dicen que no lo haga, que debería esposar a PD. Luego la directora le grita al policía que sea profesional y pida versiones de lo sucedido. P le comenta a PNP que llegó por los gritos y vio a ND y PD golpear a mi mamá. S le dice que PD vino acá gritando a mi mamá. En eso ND habla. ND. Mentira. Ustedes atacaron a mi papá porque les iba a delatar como degenerados. PD. Es cierto. La profesora chantajeó a mi hija con notas para que abusara de ella. Por eso tiene notas bajas. PNP. ¿Es eso cierto, señora? M. No lo es. Su hija no tiene que ver con sus acusaciones. Tengo cámaras en toda el aula y puede confirmarlo. Mi mamá estaba llorando, pero trató de calmarse, por lo que entendí ND se refería a que hoy le presté un uniforme deportivo a una alumna que no lo tenía y le dije que se cambiara aquí porque los baños estaban en limpieza. Al parecer, ella vio eso y lo malinterpretó. Luego empezaron a atacarme. PNP. ¿Puedo ver las cámaras? D. Por supuesto. M. ¿Necesitas que traiga un botiquín? PD intentó escapar, pero mi papá le empuja y le dice que no saldrá de acá. Llegó una ambulancia y descubrimos que PD se había roto el brazo. Mi mamá y el colegio denunciaron a PD por acoso, extorsión e intento de asesinato. PD trató de demandar a mi papá por los daños que recibió, brazo roto y no recuperará la misma movilidad, nariz y labio roto, pero esa demanda se declaró infundada. Fui al juicio con mi mamá y vi como el abogado y su familia seguían tratando de hacer ver a PD como un héroe, pero nuestro abogado demostró las pruebas, audio que grabó mi mamá, las cámaras con grabaciones del acoso de ND a N, un reporte de psiquiatría infantil hacia N que revelaba que no fue víctima de acoso sexual por mi mamá, pero que N sí le hacía bullying. El juez dejó de creer a PD y lo sentenciaron a 35 años en prisión. Su hija fue expulsada de la escuela y no la quisieron recibir en los colegios de nuestra ciudad. Incluso el colegio secundaria para el que postulaba ND le dijo que no la admitirían pese a que ella sí estaba haciéndolo relativamente bien en el proceso de admisión. Yo estudié en ese colegio y los directores me aseguraron que ella jamás sería admitida allí ni en ningún colegio de su red. ND ahora estudia en un colegio en otra ciudad a 2 HRS de distancia y vive con sus abuelos que sí son estrictos con ella y le pidieron disculpas a mis padres y tomaron en cuenta los reportes de mi mamá. PSDT. Mi papá sí se excedió. Es una persona amable y tolerante, pero cuando se meten con su familia puede ser muy agresivo. Casi pierde su trabajo cuando se enteraron a medias de lo que había hecho, la noticia llegó, pero solo la parte de los golpes que hizo mi papá. Él trabajaba entonces como asesor de convenios en un banco y la imagen era lo primero para ese banco.
Cuando se enteraron de lo que pasó, el caso no fue muy mediático porque coincidió con un escándalo de corrupción local y nacional, sus compañeros subordinados y su jefe le pidieron perdón por casi despedirlo, habían iniciado el proceso. TLDR. Padre intenta extorsionar a mi mamá, no lo logra e intentar ahorcarla y mi papá le rompe el brazo y le quita un diente. Luego pierde el juicio y le condenan a 35 años en prisión. Gente, perdón si el vídeo es largo, pero es que la historia me gustó mucho y la quería subir. Por cierto, este vídeo está planeado subirse el mismo día que subí mi tercer vídeo porque los dejé 2 días son vídeo. Esta es mi manera de disculpa y perdón si hay algunas partes muy quietas, lo hice un poco apurado. Normalmente me tardaba como 5 horas haciendo los anteriores vídeos, pero en este tardé 2 y la verdad no fue muy difícil hacerlo. Bueno, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita y comenten alguna historia. Bueno, me despido, bye.